Hola, en este video vamos a hablar del producto punto, también llamado producto escalar o producto interno. Recordemos que esto lo propusimos a partir del video anterior donde analizamos una aplicación de el efecto Doppler, el cual requería un tratamiento especial, vectorial, y una de las fórmulas que requería para poder resolverlo era la fórmula de proyección de un vector sobre otro. Esta fórmula involucra el producto punto, por eso decidimos hablar de este tema. Vamos a hacer ejemplos, vamos a ver sus principales propiedades y al final vamos a hacer la demostración de esa fórmula. Entonces tenemos estos dos vectores en R2. El primero, el vector B sub 1, está en el primer cuadrante, sus coordenadas son 3i más 2j y el vector B sub 2 menos i más 4j. Vamos a hacer el producto punto entre ellos, entonces B sub 1 punto B sub 2, esta es la notación, igual, se multiplican las componentes X entre sí, en este caso 3 por menos 1, y se suma el producto de las componentes Y, en este caso 2 por 4. Eso nos da, en la primera componente nos da menos 3, en la segunda componente nos da 8, entonces el producto punto de estos dos vectores es 5. Bien, ya habiendo resuelto este ejercicio, vamos a generalizar la operación de producto punto primero en dos dimensiones y luego la generalizamos a un espacio n dimensional. Si tenemos dos vectores generales, el vector B sub 1 de coordenadas B sub 1x en la dirección del unitario y, es decir, x, más B sub 1y en la dirección j, y el vector B sub 2x en y más B sub 2y en j, entonces el producto punto es igual a el producto de estas dos primeras componentes en x de ambos vectores más el producto de las componentes y de ambos vectores. Si estos fueran vectores tridimensionales que tuvieran una tercera componente en la dirección k, algo así como B sub 1z en la dirección k y acá un B sub 2z en la dirección k, entonces aquí se añadiría un tercer término que sería el producto de esas dos componentes, B sub 1z por B sub 2z. No es el caso, pero así funciona el producto punto y así es como se puede generalizar a cualquier dimensión. Así luciría el producto punto en su forma más general. El vector B sub 1 sería este vector que tiene componentes B sub 1, 1 en la dirección del unitario A sub 1, más B sub 1, 2 en la dirección del unitario A sub 2. Fíjense que este subíndice 1 representa la dirección X. De igual manera, para la dirección Y utilizamos este subíndice 2, ya no utilizamos letras para poder generalizar el producto punto de una forma más sencilla. Hasta el último componente de este primer vector, que es este elemento B sub 1n en la dirección A sub n. De igual manera tenemos el vector B sub 2 de coordenadas B sub 2, 1 en la dirección del unitario A sub 1, más B sub 2, 2 en la dirección del unitario A sub 2, hasta llegar al último elemento, el elemento B sub 2n en la dirección del unitario A sub n. Por lo tanto, el producto punto luce así. El producto de las primeras coordenadas, B sub 1, 1 por B sub 2, 1, correspondiente a este término, más el producto de las segundas coordenadas, B sub 1, 2 por B sub 2, 2, correspondiente a este término, y así sucesivamente hasta llegar al producto de las últimas coordenadas, que sería B sub 1n por B sub 2n, correspondiente a este último término. Si se quiere, entonces podemos generalizar esto utilizando la notación de sumatoria de esta manera. El producto punto quedaría como la sumatoria desde k igual 1 hasta n de B sub 1k por B sub 2k. Veamos ahora esta fórmula, que es tal vez la propiedad más importante del producto punto. En palabras, lo que nos dice esta fórmula es que esta operación que acabamos de describir, es decir, este producto punto, es igual también a el producto de la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forman ellos. Ese ángulo es este menor ángulo comprendido entre los dos vectores, al cual vamos a llamar θ. De esta simple fórmula se deducen algunos hechos importantes. Lo primero, ¿qué pasa cuando dos vectores son perpendiculares entre sí? Pues entonces el ángulo que forman ellos es 90 grados, este ángulo es 90 grados y coseno de 90 grados es 0. Y como todo esto es un producto, entonces al multiplicar 0 por todo esto va a dar 0. Es decir, si se hace el producto punto entre dos vectores de esta manera y eso da 0,
Eso significa que los vectores son perpendiculares. El producto punto es la forma más fácil de probar cuando dos vectores son perpendiculares. No importa si es en R2, en R3, en R4, R5, etc. El segundo hecho importante de esta fórmula es que nos permite calcular el ángulo que forman dos vectores. En dos dimensiones eso ya es un poquito cansón hacerlo sin el uso de esta fórmula. En R3 ya es mucho más complicado. Si quieren intentarlo, más adelante vamos a hacer un video calculando el ángulo entre dos vectores en tres dimensiones sin el uso de esta fórmula. Entonces esta fórmula nos proporciona la forma más fácil de calcular el ángulo entre dos vectores. Lo único que hay que calcular es este producto punto, que ya vimos que es tan sencillo como suma, resta, multiplicaciones, y estas normas, que también es un tema aritmético que no es complicado. Y el tercer hecho importante que podemos obtener de acá es que si el ángulo que forman dos vectores es agudo, es decir, está comprendido entre 0 y 90 grados, el coseno de ese ángulo, es decir, el coseno de un ángulo en el primer cuadrante, es positivo. Y como estos dos términos siempre son positivos, por lo tanto el signo del producto punto depende únicamente de esto. Y en el primer cuadrante ese signo va a ser positivo. En cambio, en el segundo cuadrante sabemos que el coseno es negativo, y por lo tanto, si el ángulo que forman dos vectores es obtuso, está comprendido entre 90 y 180 grados, entonces el producto punto nos va a dar negativo. Ahora vamos a hacer un ejercicio en tres dimensiones para aplicar el producto punto. Supongamos que nos dan tres puntos, el punto A de coordenadas 1, 2, 3, el punto B 3, 2, menos 1 y el punto C menos 1, menos 2, 1. Lo primero que hacemos por conveniencia es convertirlos en vectores posición, pasando a la notación de unitarios IJK. Entonces el vector posición A sería I más 2J más 3K, el vector posición B 3I más 2J menos K y el vector posición C menos I menos 2J más K. La gráfica luce de esta manera. Fíjense que el eje X está colocado acá como saliendo de la página, el eje Y en posición horizontal y el eje Z en posición vertical. Así lucirían entonces los tres puntos A naranja, B verde y C violeta. Si los pensamos como vectores, entonces obtenemos eso. Fíjense que al pensarlos como vectores, lo que hacemos es gráficamente unir el origen con cada uno de los puntos y colocar la cabeza del vector ahí en el punto. Entonces el problema consiste en esto, en unir las cabezas de los tres vectores y pensar que esos puntos son los vértices de un triángulo. Queremos demostrar entonces que la suma de los ángulos interiores de este triángulo es 180 grados, es decir, alfa más beta más gamma. Vamos a demostrar que eso da 180 grados, como dice la geometría euclidiana. Comencemos por el vértice A para hallar este ángulo alfa. Lo que tenemos que hacer es hallar estos lados AC y AB del triángulo como vectores, pero de esta manera, con la cabeza en el otro terminal distinto al vértice A. Como ese vector une las cabezas de los vectores A y C, entonces tenemos que hacer la resta de los dos vectores, y además sabemos que la resta se tiene que hacer en este orden, C menos A. De igual manera, para este lado del triángulo, la resta es B menos A. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no lo hacemos en ese orden? Por ejemplo, si hacemos acá A menos C y dejamos este igual, B menos A. Pues entonces nuestro problema luciría de esta manera. A menos C, este vector, entonces tendría la cabeza de la flecha allá. Podría pensarse que, claro, cuando hagamos el producto punto y apliquemos la fórmula para hallar el ángulo entre ellos, hallamos este ángulo de acá. Pero eso no es cierto. Para realmente encontrar el ángulo que forman esos dos vectores, tenemos que trasladar este vector AC acá. Es decir, hacemos que las colas de los dos vectores queden en el mismo punto para poder ahí sí ver cuál es el ángulo que forman ellos, y sería este ángulo. Y ese ángulo es muy distinto de este ángulo alfa. De hecho es el suplemento, es decir, lo que le falta a alfa para ser igual a 180 grados. Por eso tenemos que hacer la resta en ese orden. Si estamos parados en el vértice A, tenemos que colocar las cabezas de los vectores en el otro punto diferente al punto A. En este caso en el punto C y en este caso en el punto B. Resolvamos la resta. C menos A nos da menos 1 menos 1 menos 2 y menos 2 menos 2 menos 4 J
1 menos 3 menos 2k. De igual manera, al hacer la resta de los vectores b y a, b menos a, obtenemos esto, 2i menos 4. Y estos son los dos vectores que usamos en la fórmula del producto punto para encontrar el ángulo entre ellos. Calculemos primero el producto punto, que nos daría esto, 4. Ya sabemos que el hecho de que dé positivo significa que ese ángulo es agudo, comprendido entre 0 y 90 grados. Calculemos ahora las magnitudes o las normas de estos dos vectores. La norma de c menos a nos da, y todo eso nos da 4 más 16, 20 más 4 raíz cuadrada de 24, que es igual a 2 raíz cuadrada de 6. De la misma manera, la otra norma nos da raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, y esto nos da 2 raíz cuadrada de 5. Estamos listos para reemplazar en la fórmula del producto punto, que nos dice que el producto punto entre los dos vectores, que nos dio 4, es igual a la norma del primer vector, 2 raíz de 6, por la norma del segundo vector, 2 raíz cuadrada de 5, multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso no es tita sino alfa. Despejemos primero el coseno de alfa. Pasamos estos dos términos a multiplicar a dividir al otro lado. Obtenemos esto, 4 sobre 2 raíz de 6 por 2 raíz de 5 igual al coseno de alfa, y sabemos que para despejar alfa aplicamos coseno inverso a ambos lados, de donde obtenemos que alfa va a ser igual a el coseno inverso. Fíjense que acá podemos cancelar este 4 con este 2 y este 2, y por lo tanto nos queda 1 dividido entre raíz de 6 por raíz de 5. Además sabemos que raíz de a por raíz de b es igual a raíz de a por b, o sea que se pueden multiplicar las dos raíces y nos da 6 por 5 raíz de 30. Obtengamos una aproximación decimal de ese ángulo en grados. Esto es lo que obtenemos, 79.48 grados para el primer ángulo, el ángulo del vértice A, alfa. Vamos a repetir los mismos pasos para calcular este ángulo beta. Entonces ubicamos las cabezas de los vectores acá, este y este. Por lo tanto, este sería el vector resta c menos b y este sería el vector a menos b. Calculemos esos dos vectores. Obtenemos entonces menos 4i menos 4j más 2k, y para la resta de a y b obtenemos menos 2i más 4k. Hagamos entonces el producto punto de estos dos vectores, con lo cual obtenemos menos 4 por menos 2 más 4 más menos 4 por 0, que da 0, más 2 por 4. Finalmente eso nos da 16. Ahora las normas de los dos vectores. La norma de c menos b es la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo cual da 16 más 16, 32 más 4, 36, y raíz cuadrada de 36 es 6. Y la norma del otro vector, esa es la misma norma del vector que ya habíamos calculado, del vector b menos a, 2 raíz de 5. Entonces estamos listos para reemplazar en la fórmula del producto punto. El producto punto entre estos dos vectores, 16, es igual a la norma del primer vector, 6, por la norma del segundo vector, 2 raíz cuadrada de 5 por el coseno del ángulo que forman ellos, es decir, coseno de beta. Y por lo tanto, haciendo los mismos pasos, beta sería el coseno inverso de 16 dividido entre 6 por 2, 12 raíz de 5. Simplificando un poco esto, entonces cuarta de 16, 4, cuarta de 12, 3. Obtengamos una aproximación decimal de eso, 53.4 grados. Y finalmente, hagamos los mismos pasos para calcular ese ángulo gamma asociado al vértice C. Entonces los vectores son a menos c y b menos c. A menos c es esto,
Fíjense que A menos es el negativo de C menos A, que ya lo habíamos calculado, entonces sencillamente lo que hice fue tomar el mismo vector C menos A, pero cambiarle los signos. B menos C también ya lo habíamos calculado, pero en forma contraria, en forma negativa, C menos B, y por lo tanto obtuvimos 4i más 4j menos 2k, el negativo del anterior. El producto punto entonces nos da esto, 20. Las normas de los dos vectores son las mismas. Por ejemplo, esta norma de A menos C es la misma de C menos A, que había dado 2 raíz de 6. La norma de B menos C es la misma de C menos B, que la habíamos obtenido ahorita, y daba 6. Por lo tanto, al reemplazar en la fórmula el producto punto de los dos vectores igual a la norma del primer vector por la norma del segundo por el coseno del ángulo que forman ellos, que en este caso es gamma. Despejando gamma sería coseno a la menos 1 de 20 dividido entre 2 raíz de 6 por 6, simplificando este 20 dividido entre 2 y la mitad de 6, que es 3, entonces nos daría 5 arriba sobre 3 raíz de 6, 47.12, lo pueden ustedes comprobar. Y finalmente, la comprobación que estábamos esperando. La suma de los tres ángulos, alfa que nos dio 79.48 más beta 53.4 más gamma 47.12, y eso da exactamente 180 grados. Ahora, como prometimos al comienzo, vamos a hacer la demostración de esta fórmula de proyección de un vector sobre otro. Comencemos por la gráfica. Sabemos que para proyectar el vector B1 sobre el vector B2, bajamos perpendicularmente desde la cabeza del vector B1 hasta cortar el vector B2. Unimos la cola del vector B1 con el punto de intersección, colocando la cabeza del vector ahí en el punto de intersección, y este es el vector proyección. Fijémonos que acá se forma un triángulo rectángulo, donde el ángulo es el ángulo entre los dos vectores θ. La hipotenusa de este triángulo es la norma del vector B1 y el cateto adyacente es la norma de la proyección del vector B1 sobre el vector B2. Aplicando funciones trigonométricas podemos decir que el coseno de θ es igual a la norma de la proyección dividido entre la norma del vector B1. Despejemos de acá la norma de la proyección, con lo cual obtenemos esa. Es decir, ya tenemos la magnitud de ese vector proyección, pero nos falta su dirección. Solamente tenemos un número que es la magnitud de ese vector proyección, pero nos falta su dirección. Entonces podemos decir que ahora sí el vector proyección va a ser igual a esta norma, o mejor a esa magnitud del vector proyección, y la dirección se la damos con el unitario del vector B2, porque el vector proyección de B1 sobre B2 siempre apunta en la dirección de B2. Fíjense que utilizamos el unitario porque de esa manera no cambiamos la magnitud que ya tenemos, que es la correcta, y le damos la dirección adecuada. Ahora sabemos que un vector unitario por definición es igual al vector, en este caso el vector B2, dividido entre la norma del vector. Reemplazando eso acá, obtenemos que la proyección de B1 sobre B2 es igual a la norma de B1 por el coseno del ángulo θ, que es el ángulo formado entre los dos vectores, multiplicado por el vector B2 dividido entre la norma del vector B2. Lo que hacemos ahora es despejar este coseno del ángulo de la fórmula del producto punto. Si hacemos el producto punto entre los dos vectores B1 y B2, sabemos que eso es igual a la norma del vector B1 por la norma del vector B2 por el coseno de ese ángulo que es este ángulo θ. Y despejamos de acá el coseno de θ. Reemplazando eso aquí, obtenemos lo siguiente. Proyección de B1 sobre B2 va a ser igual a la norma del vector B1 multiplicado por todo esto y luego entonces multiplicado por esto. Veamos que se puede simplificar acá. Se pueden cancelar estas dos normas y estas dos normas del vector B2 se multiplican entre sí. Por lo tanto, obtenemos proyección
de B1 sobre B2 es igual a B1.B2 dividido entre la norma de B sub 2 al cuadrado y esto multiplicado por el vector B sub 2, que es lo que queríamos demostrar. Para cerrar este video les quiero dejar un ejercicio para que lo piensen. Tomemos el triángulo que usamos en el ejemplo del producto punto. ¿Qué pasa si queremos calcular el área de este triángulo? Una forma fácil sería utilizando la fórmula de Herón. Esta fórmula nos permite calcular el área del triángulo con base en la medida de los lados únicamente sin conocer ningún ángulo. Entonces, si llamamos a estos lados A minúscula, B minúscula y C minúscula, la fórmula nos dice que el área sería igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C, donde S es el semiperímetro, o sea la mitad del perímetro, es decir, la mitad de la suma de los lados. En este caso, A podría ser la norma de la resta A menos B o B menos A. Voy a colocar A menos B. Sabemos que la magnitud de A menos B es la misma magnitud de B menos A, por eso no importa en qué orden hagamos la resta. De la misma manera, B va a ser igual a la norma de C menos B y C es igual a la norma de A menos C o C menos A. Del ejemplo obtuvimos que la norma de A menos B era 2 raíz de 5. La norma de este lado B, o sea C menos B, era 6. Y la norma del otro lado, C menos A o A menos C, es 2 raíz de 6. Reemplazando esto en la fórmula de Herón, obtenemos que el semiperímetro da esto, simplificando, repartiendo este denominador entre cada uno de los términos del numerador. Se simplifica, por ejemplo, este 2 con este 2. El 6 se divide entre 2 y se cancela este 2 de acá. Con lo cual obtenemos esto, raíz de 5 más raíz de 3 más raíz de 6, y una aproximación decimal de eso es ese valor, 7.69. Ahora sí, reemplazando todo esto en la fórmula de Herón, obtenemos que el área es igual a la raíz cuadrada de 7.69 por 7.69 menos el lado A, 2 raíz de 5 por 7.69 menos el lado B, menos 6, por 7.69 menos el lado C, 2 raíz de 6, y una aproximación decimal de esto es 10.77. Entonces, el ejercicio que yo les propongo es utilizar la fórmula tradicional del área de un triángulo. Área es igual a un medio de la base por la altura, y para calcular la altura les sugiero que utilicen la fórmula de proyección de un vector sobre otro. Ahora, si encuentran otra forma, pues está bien, pero se puede hacer con la fórmula de proyección de un vector sobre otro. Eso es todo por este video, les agradezco su atención, hasta el próximo video.